Bueno, ahí estamos con el amigo Gustavo Feder, gran historiador que nos cuenta, nos recuerda parte de la historia automotriz. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? Gustavo. ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Queda tranquilo que no te voy a spoilear nada. Ya me di cuenta. Bueno, sí, yo cuando comenzamos esta temporada les dije que teníamos este año varios aniversarios redondos vinculados con la industria automotriz en particular. Y este es uno, porque mañana, 26 de marzo, se cumplen 50 años de la puesta en marcha de la fábrica de Scania en Tucumán. Claro, en Argentina. Por eso es muy interesante. Scania Industria Argentina. Exactamente, es muy interesante conocer la historia de esta marca, obviamente de origen sueco y que ya tiene una trayectoria industrial muy importante en nuestro país y que previo a comenzar a producir también la tenía desde el punto de vista comercial. Así que vamos a remontarnos un poquito Yo me acuerdo de esos tiempo. Scania, ¿te acordás que venían celeste, uno naranja? El que más se recuerda, blanco, y ahora los azul. vamos a ir viendo, los vamos a ir viendo de a poquito, pero por ahí, claro, los más chicos, está bueno estas cuestiones. A mí lo Vos primero que se me viene a la recordás- cabeza es Maradona entrando al entrenamiento de Boca. Exactamente. El de Diego que era celeste, ¿no? Claro, el de gol es celeste, pero por ahí nosotros Ahí somos está, ahí está, mirá. estamos Ahí está, viendo en uno de los que se hizo Qué lindo, loco. la serie 3, ¿no? El 113 con trompa. El bicudo, dirían los brasileños. El trompudo, el bicudo. Trompudo, claro. Pero por ahí los más viejitos, nosotros por ejemplo, recordamos los naranjas, ¿no? Que son El naranja, ¿no? claro. Los que- Yo los creo que los muchos más colores no ahí- tenían, ¿no? Al principio eran solamente los primeros salían solamente en ese color. Las otras generaciones sí, Ahí está, claro, ese clásico. que es Scania, popularmente conocido como el yacaré, ¿no? La gente lo ha bautizado con esa denominación. Y son buenos porque ante tanta modernidad los sigo cruzando la ruta. Todavía Sí, los ves, claro. Sí. todavía los ves. Los especialistas dicen que podías circular casi un millón de kilómetros sin necesidad de hacerle motor. Así que esto habla de la confiabilidad de estos camiones que poblaron la ruta de Argentina en los años 70 y ¿Siguen saliendo y 80. trompudos no? Siempre hay desde acá en Argentina, bueno, después vamos a llegar al final de la historia, pero hay con trompa y hay Y ahí- ya lo que se llama convencional y también tenemos los frontales. Bueno, les decía que la historia arranca en realidad en la década del 50, en la segunda mitad de los 50, cuando se importan los primeros camiones desde Suecia y algunos chasis para buses. Son muy demandados en esa época estos vehículos, a punto tal que se logran vender casi 5.000 unidades en muy poquito tiempo, que era mucho para los años, estamos hablando fines de los 50, comienzos de los 60, pero para seguir presente en la Argentina en aquella época tenías que fabricar, ¿no? Y en ese momento Scania no tenía esa decisión tomada, sí tenía una planta que estaba inaugurando en Brasil, donde todavía la tiene, y donde los camiones que hoy vemos circulando 0 kilómetros por el país vienen de Brasil. Y entonces el proceso de erradicación de historia de Scania se va a demorar un poquito y recién en 1976 se concreta. Antes de eso, tenemos que decir que hubo algunas leyes que promovieron en Argentina la fabricación de camiones pesados. Cuando hablamos de camiones pesados, hablamos de camiones de más de 8 toneladas y, por ejemplo, recordarán ustedes los camiones Deutz, los camiones Fiat, ¿sí? Que empiezan a aparecer a fines de los años 60 y poco después Scania confirma que se va a radicar en Argentina, comienza a construir la planta industrial en 1972 y la inaugura, como recién dijimos, 4 años más tarde. Hay varias cuestiones que está bueno, más allá de hablar del camión, de destacar de cómo fue el proceso de erradicación de Scania, que fue bastante atípico a cómo se hacía en la época. En primer lugar, por la locación de la planta, que no está como uno podría pensar en Buenos Aires o en las ciudades industrializadas del país, como puede ser Córdoba o Rosario, sino que se eligió un lugar atípico, una zona rural sin tradición industrial, que es la provincia de Tucumán, puntualmente una localidad llamada Colombres, a 15 kilómetros de San Miguel de Tucumán. En un momento, acá estamos viendo algunas imágenes, en un momento importante para la provincia porque estaba afectada por el cierre de los ingenios que se produjo a fines de los años 60, había mucha desocupación y la llegada de Scania podía impulsar un poco una reactivación económica, aparte con una industria que genera mucha demanda de servicios y de otro tipo de producción, ¿no? Eso por un lado. La otra particularidad, hoy hablamos y lo hemos hecho en algunos programas
en este año y en otras temporadas, los procesos de integración que tiene la industria automotriz argentina, por ejemplo, con las plantas de Brasil fundamentalmente y por ahí de otros países de la región. Bueno, Scania fue pionera con eso. Se había decidido que la planta de Argentina abasteciera sobre todo con elementos de transmisión a la de Brasil e inclusive a plantas de Europa, y eso sigue ocurriendo en la actualidad. Es decir, que los camiones que se van a producir en Tucumán tenían componentes nacionales, fundamentalmente todo lo que tenga que ver con la transmisión, cajas, palieres, diferenciales, y el resto de los componentes venían de diferentes plantas de otros países. La producción del naranja, el camión naranja que recién mencionamos, se va a concretar en diciembre del 76. O sea que durante casi todo ese año la puesta en marcha de la planta significó el comienzo de la producción de componentes, ¿no? Componentes fundamentalmente, como recién decíamos, de transmisión. En poquitos años la línea de modelos de Scania, el L111 va a tener otras variantes, LT111, motores aspirados y motores turbo, o sea, una gran variedad de tracción 6x2, 6x4, y esto le va a permitir a Scania convertirse en poquito tiempo en líder del mercado nacional de pesados. O sea, cuando hablamos del comienzo de la década del 70, acá estamos viendo una de las versiones más potentes que tenía la marca en ese momento, doble eje, y un motor turbo de 298 caballos, que hoy por ahí nos puede parecer poco, ¿no? En relación a que son potencias que por ahí hoy se logran con menos cilindradas y en vehículos de otras características, pero en ese momento estaba dentro de las máximas potencias que se conseguían en el mercado nacional, ¿no? Los motores más potentes que veíamos. Este camión que estamos viendo ahora, por ejemplo, que recién vos mencionabas algunos, es la segunda generación que se produce en Argentina. En el año 82 se lanza el programa Scania, que tiene la novedad del camión frontal, ¿sí? Hasta entonces Scania fabricaba los camiones convencionales, los que comúnmente llamamos camiones con trompa, pero acá se desdobla la línea, tenemos los T112, R112, y de esta manera se actualiza el diseño. Acá estamos viendo la misma versión, mejor dicho, la misma serie, pero la versión con trompa, con unos camiones diseñados por Ital Design, uno de los estudios de diseño automotriz más importantes de Europa y del mundo, que se encargó del rediseño o del diseño, mejor dicho, de esta serie, ¿no? Acá estamos viendo también otras variantes, ¿no? Las cabinas y los trompudos naranja con algunas gráficas que se aplicaban. Cabe mencionar también que aparte de estos camiones, Scania produjo en nuestro país chasis para buses, comenzó en el 78 con el BR-116, que también va a alcanzar el liderazgo del mercado argentino al comenzar los años 80, y luego en esa década se lanzan los chasis K112, que han tenido versiones de larga distancia, de media distancia y también vehículos pensados para el uso urbano. Es decir, que Scania va a tener una importante participación, no solo en lo que tiene que ver con el transporte de cargas. Los camiones de mayor capacidad podían transportar hasta 16 toneladas, ¿sí? Sino también vinculado al transporte de pasajeros en el ámbito urbano y también suburbano. La producción en Argentina continúa en los 90, la serie 3, que son los 113 y los T113 y R113, bueno, justamente el Desmaradona que recién veíamos, corresponde a esa serie. Por ejemplo, es anterior, la línea 112, que en su momento fue el camión de mayor potencia en Argentina. Estamos hablando de mediados de los 80, 333 caballos tenía esta bestia que estamos viendo acá, que Scania le había puesto todo, ¿no? Las cornetas cromadas en el techo, el deflector arriba del techo de la cabina, es decir, un montón de elementos. Con esto podía salir a rutear, y también, bueno, obviamente adaptarlo para su función específica, que es la de transportar. ¿El Scania de Diego dónde lo usó? ¿En la concentración de Argentina o de Boca? No, de Boca. Claro, en ese momento él estaba en Boca y la idea... ¿La Candela? ¿Dónde era que fue con eso? Creo que fue en la Candela, me parece. Hay una anécdota que dicen que la primera vez que lo usa por la autopista y se le queda en
ahí de pronto, y el problema que había tenido que le había cargado nafta en otro tanque y le duró, le duró bastante. Y después poco creo que lo tenía recorrido. estacionado en la casa que tenía ahí por Barrio Parque. El Barrio En Parque. Barrio Parque, generando un Sí. poquito cierta reacción de los La casa de los esa vecinos. que alquiló Coppola y después se prendió fuego. Claro, claro. Pero bueno, dicen que mucho no lo usó. Después acá lo estamos viendo con el color original que salía de fábrica. Después lo pintó todo de negro y le puso las iniciales de sus hijas en el parabrisas, ¿no? Bueno, siguiendo un poquito con lo que fue la experiencia industrial de Scania en Ahí va Argentina. con Coppola al lado, mirá. Claro. A esta serie le reemplaza la serie 4, ya en la segunda mitad de los años 90. Pero la historia industrial, por lo menos, este es un camión semipesado que lanza Scania a mediados de los 90, fundamentalmente para el transporte de sustancias líquidas, ¿sí? Se lo ha visto bastante en aquellos años. Pero les decía, la producción de camiones en nuestro país no va a durar mucho tiempo más. En 2002 se interrumpe y Scania se va a especializar a partir de entonces en productora de elementos de transmisión, que es con lo que en realidad había comenzado la planta justamente un 26 de marzo del 76. Se fabricaron aproximadamente unos 26.000 vehículos en la planta de Colombres, entre camiones y chasis para buses, pero la planta, como está especializada fundamentalmente en producir para exportar, ha tenido regularidad en lo que respecta a volúmenes de producción y eso le ha permitido zafar de los vaivenes de nuestra economía, ¿no? Sino que se mantuvo durante muchos años con una producción más estable, justamente porque su lógica dentro de la estructura del grupo Scania es ser proveedor de las plantas industriales tanto de América Latina como obviamente de Europa. Digamos que el 80% que estamos viendo, uno de los componentes que se hacen en la actualidad, el 80% de la producción de la planta de Colombres se destina a Brasil. ¿Hay auto Scania? No, lo que hubo una época fueron los Saab, que han llegado en los años 90, 2000, pero Saab Scania seguramente. ¿Te acordás de Scania Babis? Me suena. Claro, porque originalmente esa era la denominación con la que se lo conoció. Esos primeros camiones que yo les dije que se importaban tenían esa denominación, e inclusive los primeros que se fabricaban acá también, ¿no? Después cambió solamente por Scania. Y también estaba Saab Scania, ¿no? Saab. Y los autos Saab vienen de ese vínculo entre las dos marcas. Por lo tanto, bueno, esta es una historia que sigue. Acá estamos viendo algunas de las cajas. Yo tuve la suerte en el año 22 de ir a la planta a conocer una visita guiada donde se podía ver la producción de estas cajas, de los palieres, y realmente con tecnología de punta, que justamente lo que les permite lograr los estándares de calidad que exige la casa matriz para proveer a las distintas fábricas de Scania en todo el mundo. Así que bueno, esto es un poquito un resumen de 50 años. Largos años, ¿sí? Si bien hoy no lo podríamos contar a Scania como un productor de vehículos en el país, sí cabe destacar esto, ¿no? La producción de piezas de complejidad tecnológica, y que bueno, todos los camiones Scania que ves circulando en el mundo tienen cajas y transmisiones hechos en Argentina. Exactamente. Bueno, quería agradecer, como siempre, a la gente de Motor Libros, que nos acompaña todas las semanas en esta columna. Invitarlos a conocer su catálogo, motorlibros.com. Ahí podrán encontrarse con libros de industria automotriz argentina y libros de automovilismo argentino. Y quiero ir comentándoles, ya vamos a adelantar un poquito más, se viene la Feria del Libro a partir del 23 de abril y ahí habrá importantes novedades editoriales que nos tiene preparado la gente de Motor Libros. Muy bien. Estoy viendo acá que Diego tenía 2 Scanias. Según cuenta la historia. Sí, 2 camiones Scania. Uno creo que terminó pintado negro, como decís, el otro quedó celeste. Sí. El celeste creo que está en Capilla del Señor, o lo compró alguien de ahí, un transportista. Y ahí lo tiene. Que incluso creo que es hincha de River. Ah, sí.
Tiene que ver, yo lo hubiera comprado. Bueno, igual. yo la versión Pero que ni tengo es hablar. que él pintó pero bueno, puede ser que haya dos, no lo Sí, sé que a ciencia supuestamente tenía cierta. dos. Y bueno, después el lugar de entrenamiento al que fue ahí era el Sindicato de Empleados de Comercio de Seiza, donde Claro, entrenaba esa, el Boca del Bambino Veira. ahí fondo se le quedó. Claro. Camino sobre la rechera y camino a ese lugar de entrenamiento. Bien, Gustavo, gracias. Te esperamos la semana que viene. Bueno, hasta la próxima Estamos, semana. con la autohistoria en Carburando Radio con Gustavo Feder.